Saludos, yo soy el doctor César de Puzle, el doctor Veneno, deseando se encuentren lo mejor posible. Recientemente ya nos ha regalado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España sus límites de exposición profesional. Por supuesto que es un documento, es una herramienta utilizada ampliamente en Latinoamérica y que nosotros desde tu academia de toxicología, la única academia de toxicología de hecho, nosotros enseñamos a utilizar. Hay algo muy importante en este año 2026, en esta nueva guía, que nos trae, por supuesto, este INST sobre estos valores, límites ambientales de exposición diaria, de exposición corta, que queremos comentar. En primer lugar, cuando se habla de estos valores, límites ambientales, estamos hablando, por supuesto, de concentraciones medias ponderadas en el tiempo. Escúchese, concentración media. Volvemos a aclarar lo que decimos y les enseñamos a nuestros alumnos. Esto corresponde a un promedio en una curva de Gauss a la media de los trabajadores que soportan, que toleran, que no presentan ninguna afección por estar presente en un medio contaminado con esa sustancia química. Es el promedio de los trabajadores, pero volvemos a repetir, existen personas más sensibles que a una menor concentración podrían verse afectados. Así como en la curva de Gauss, si continuamos, veríamos personas, trabajadores resistentes, es decir, a concentraciones mucho mayores. Entonces, lo que tenemos que aclarar en primer lugar, que estos valores ambientales, ¿sí? Estos límites que se colocan para exposición diaria y para exposición corta, son valores medios, sobre todo con el de exposición diaria. Con el de exposición corta, sobre todo hablamos que debe ser la concentración máxima a la que deben exponerse en ese corto periodo. Generalmente, o aquí indicado, es de 15 minutos. Y existe un límite de exposición permisible, valor ambiental, que es también una concentración máxima instantánea en un momento específico. Por favor, igualmente, por si acaso, necesito aclarar algo. Voy a comentar ciertos aspectos de este instrumento, de esta herramienta de este año 2026 actualizada, que no implica y no sustituye su lectura. Deben leer el documento completo, sobre todo la parte de la guía, finalmente los anexos, finalmente las conclusiones y buscar ubicar aquella sustancia que sea de tu interés porque hay exposición en la empresa o donde estás o simplemente por interés de estudio, interés académico. Dentro de estos LEP 2026, ¿sí? Hay un fundamento toxicológico que queremos de por sí al principio, ya que ha recientemente salido el documento, establecer. Los LED, vuelvo, repito, se basa en relaciones dosis-respuesta. Escúchese bien, dosis-respuesta. Tanto una dosis externa que se hace por biomonitoreo de higiene industrial, medición en el ambiente, como la dosis interna de aquellas sustancias que tengan un valor límite biológico establecido, estudiado, demostrado, bien investigado. Pero estos LEP, basados en esa dosis respuesta, establecen estas concentraciones máximas de estos agentes químicos en el aire, en el lugar de trabajo, y que según el conocimiento científico actual, no deberían causar efectos adversos, repetimos, en ninguno de los trabajadores expuestos repetidamente. ¿Cuál es el contexto? España tiene su propio marco legal de referencia, una ley 31 del año 1995 referida a prevención de riesgos laborales, un Real Decreto 374 del 2001, por favor ubíquenlo, relacionado a los agentes químicos, otras directivas como puede ser la UE del 2022, 431, que tiene actualizaciones en carcinogénicos y otras publicaciones que hace anualmente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. También hay una referencia con la conferencia americana, la ACGIH, de higienistas, ¿okay? Se empiezan, notamos
la armonización con sus valores y también una alineación con lo que son los límites ocupacionales de exposición de la Unión Europea. Ojalá puedan revisar el documento, me parece un documento muy bien trabajado. Felicitaciones al instituto que nos tiene acostumbrado, por supuesto, a muchísimas cosas muy buenas y en las que participamos. Se esperaban unas novedades también en este documento. Se esperaban actualización de límites para carcinogénicos, mutágenos, reprotóxicos, CMR, lo que les enseñamos en la Academia de Toxicología, también nuevos valores para nanomateriales muy esperados y revisión en disolventes orgánicos comunes, tanto como incorporación de límites biológicos asociados a los mismos. Por favor, vuelvo y repito, revísenlo. Esta es una actualización práctica en higiene industrial que te trae cómo más o menos identificar químicos, cómo muestrearlos, si se supera el límite ambiental o no, cómo está la revisión de la ventilación en ese aspecto la empresa, en la dotación de equipos de protección individual o personal, si se debe hacer intervención, eliminación, sustitución, se debe hacer mantenimiento, se debe hacer control administrativo de reducción del personal expuesto y por supuesto que todos los higienistas industriales, los médicos del trabajo, médicos ocupacionales, todos aquellos que hacen vigilancia de la salud específica, tanto como todos los prevencionistas, los que hacen evaluación de riesgos químicos, los responsables de seguridad y salud en el trabajo, aquellos inspectores que hacen verificación de conformidades legales en las empresas, inspección de riesgos químicos, como enseñamos nosotros en Tox Academy, se deberían leer el documento, familiarizarse con el documento. Mi recomendación como experto en el área, al menos intento serlo por el estudio, es que consulten por favor siempre las versiones más actualizadas como esta, que es una versión del año 2026. Pregunta para todos aquellos que nos escuchan. ¿Cuál de las otras agencias a nivel internacional o en cualquier otro país tiene actualizado al 2026 sus valores? Revisen allí. Ahí despertamos el aspecto investigativo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa considero como experto que siempre se debe revisar? Considerar efectos sinérgicos. Cuando hay una mezcla de agentes químicos, tú no puedes guiarte por un solo químico por separado. Ah, sí, no se ha superado el límite de exposición profesional. Vamos a medir el otro. No se ha superado el otro, el otro. Pero existen niveles que por debajo de esos límites de exposición profesional no se supera, pero la mezcla es distinta y tienen que considerarla. Siempre lo vamos a enseñar. El resto es aplicar, por supuesto, factores de corrección para jornadas laborales extendidas, porque estos límites son para 8 horas. ¿Qué pasa cuando el trabajador se queda 8 horas y media, 9 horas, 10 horas? Existen países donde se elabora 12 horas legalmente. ¿Han tomado en cuenta esto? Mucho cuidado. Y el resto también combinar con límites biológicos cuando esté disponible. Excelente. Y por favor, documenten todas las mediciones para trazabilidad legal. Prácticamente muchas veces no se recoge en esos datos y no se puede estudiar al trabajador adecuadamente cuando lamentablemente se perdió el tiempo y se ha visto afectado. Y necesitamos revisar su pasado en exposiciones. Creo pertinente también sí, que debería comentar. Hay que evitar ciertos errores. Por ejemplo, utilizar los límites de exposición profesional de los años anteriores cuando ya tenemos uno actualizado. Ignorar las vías de absorción dérmica. Se subestima muchas veces en la empresa ese riesgo. No se consideran picos de exposición o protección insuficiente. Nunca es suficiente la protección que le damos al trabajador frente a químicos y frente a carcinogénicos, mutágenos y reprotóxicos. Y por otro lado, aplicar estos LEP a poblaciones sensibles es otro error. Para ello tenemos otras medidas, otros indicadores, otros factores que tomar en cuenta. Y cuidado con aquellas empresas donde se mide el riesgo residual y resulta elevado. ¿No saben qué es el riesgo residual elevado? Por favor, ubiquen cómo calcular. Aspectos investigativos. Bueno,
Para mí, finalmente, con estos LEP 2026, siento que se ha cumplido el objetivo, que se va avanzando en los conceptos de lo que es un riesgo, de lo que es la delimitación del riesgo también. ¿Qué es y qué no es un LEP? Como higienistas y como toxicólogos y como prevencionistas en el área de seguridad y salud ocupacional o del trabajo, creo que lo más importante es evitar estos errores de interpretación, porque aquí se definen muy bien y se conceptualiza además también las fronteras de esta herramienta. Un LEP, un límite de exposición profesional, que es lo que es el núcleo de este documento, establece muy claramente que hay que mirar la vía de entrada porque estos se establecen en inhalación. Aunque algunos químicos puedan absorberse y se sabe que se absorben también por la piel, el LEP mide concentración en el aire. No quiere decir que no tomemos en cuenta absorción dérmica. Por favor, revisen cuál se podría absorber por vía dérmica. Pero fíjense que los LEP están establecidos en miligramos metros cúbicos. Tienes que tenerlo claro. El higienista lo tiene claro, debe tenerlo claro. Se puede convertir a ppm y muchos valores se dan en ppm. Cuidado con ello. Otra cosa, los LEP son establecidos para la mayoría de los trabajadores, vuelvo y repito. Eso implica que van a proteger al 90, al 95% de la población trabajadora. ¿Ven? Presumiendo y asumiendo el médico, el prevencionista, que el trabajador es sano, que se mantiene sano. Ahí puede resistir. Hablamos de criterios toxicológicos. Desde el punto de vista de toxicología ocupacional, cada LEP se aplica a un trabajador que se presume sano. ¿Qué pasa si demostramos que tiene comorbilidades, enfermedades? Ténganlo presente, por favor, porque siempre va a existir un porcentaje de trabajadores que son sensibles, hipersusceptibles, que por genética van a desarrollar alguna enfermedad o que tienen asma o alergias y que pueden verse afectados incluso por debajo del límite, o multifactoriedad para aparición de diabetes o de hipertensión o de cáncer. Entonces, ¿estamos protegiendo verdaderamente al trabajador? Piénsalo. Muy bien, temporalidad. Mire, los límites de exposición profesional también están pensados para una exposición repetida durante la vida laboral. Jornadas de 8 horas día, 40 horas semana, durante años. Pero no es para emergencias ni exposiciones agudas masivas. ¿Verdad que nadie toma en cuenta cuando se derrama o cuando hay una fuga de un químico? ¿Qué pasó allí? ¿Hubo alguna afección? ¿Y qué pasa con los trabajadores que tienen que atender esos derrames y fugas? Otras de las cosas que enseñamos en Tox Academy. Bienvenidos a nuestros diplomados internacionales. No nos estamos con rodeos ni con jueguitos. Bienvenido. ¿Qué no es un límite de exposición profesional? ¿En dónde no aplica? Es decir, las limitaciones críticas. Aquí es cuando vemos la explicación técnica de un experto. Miren, no aplica contaminación medioambiental. Los límites ambientales para población general son mucho más estrictos porque ahí están niños, ancianos, enfermos, mujeres embarazadas. Entonces, lo que sabemos y decimos, el aerosol respirable donde nos desenvolvemos, es decir, un aire válido para una fábrica puede ser tóxico para un barrio residencial, para una zona residencial cercana. Fíjense en nanomateriales, cómo la toxicidad de estos nanomateriales no depende solo de la masa. No depende solo de la masa, de cuántos miligramos existen, sino de la superficie específica y el número de partículas o de fibras. Los límites de exposición profesional tradicionales, basados en masa, suelen ser ineficaces para evaluar riesgos de nanomateriales. Piénsenlo muy bien,
Los que saben de lo que estoy hablando, piénsenlo muy bien, por favor, y si es posible, comenten. No importa que no me comenten a mí o en el video, pero sí, por favor, empiecen a explicarle esto a las personas, a los trabajadores, a las empresas. Siento que es necesario. Luego, pruebas legales. Los LEP no son herramientas preventivas, perdón, no son herramientas forenses, son herramientas preventivas. Estar por debajo de un LEP no garantiza que no haya enfermedad, vuelvo y repito. Puede haber un trabajador susceptible, puede un trabajador ser sensible, puede un trabajador tener comorbilidades, así como tener un LEP por encima no prueba automáticamente que una enfermedad específica sea de origen laboral. ¿Por qué? Porque hay que demostrar ese nexo causal médico de la sustancia y el trabajador presente allí. Avancemos. ¿Qué pasa con las mujeres que están, por supuesto, en embarazo, que están lactando? Es otra de las perspectivas constantes en Tox Academy. El feto y el lactante, ese niño que está creciendo en ese vientre materno, es una población hipervulnerable. Tómenlo en cuenta porque muchos tóxicos son teratogénicos y cruzan la barrera placentaria o se excretan en la leche materna. Entonces, un límite de exposición profesional estándar no protege necesariamente a ese niño, a ese feto. Se requiere por ello evaluación de riesgo específico. Y lo que es mi criterio, vuelvo y repito, mi criterio, cambio de puesto, no aptitud temporal, incluido si la sustancia presente en ese puesto de trabajo pudiera verse excretada en la leche materna. Esto lo decimos y lo repetimos muchas veces en Tox Academy. Entonces, la advertencia es que los LEP no son barreras absolutas. No tienes allí una separación entre una situación, miren cómo les voy a hacer a mis alumnos, segura, ellos saben por qué, y una situación de riesgo. No hay esa separación establecida, pero toxicológicamente sí interpretamos que, que colocamos de plano, y aquí es donde se presenta el principio de incertidumbre científica y de algo que llamamos variabilidad biológica. En primer lugar, umbral, tener un umbral y no tener un umbral. Por ejemplo, para carcinógenos, genotóxicos, se asume a veces que no hay un umbral seguro, ¿sí? Que cualquier exposición tiene riesgo y así es. Un límite de exposición profesional aquí es un nivel de riesgo, miren cómo voy a hacer, socialmente aceptable, no de seguridad absoluta. Por eso repetimos, para nosotros el nivel debe ser cero frente a carcinogénicos, para nosotros. En segundo lugar, tomen en cuenta eso que decíamos, la mezcla, el efecto cóctel, la mezcla, el efecto sinérgico, porque los LEP suelen ser sustancias individuales, cuando en realidad el trabajador respira es una mezcla. Entonces, la suma de varias sustancias por debajo de esos LEP individuales podrían ser de riesgo, porque tienes presente varios peligros. Mis alumnos me entienden. Y por otro lado, existe algo que se llama el principio ALARA, así como se escucha, ALARA, ubíquenlo. Aunque usted cumpla en una empresa con el LEP, siempre tienen que intentar mantener la exposición tan baja como sea razonablemente posible, que es lo que significa ALARA. Por favor, ubiquen el concepto. Bueno, vamos a aterrizar un poquito las cosas que hemos comentado. Imagínate que tienes una trabajadora embarazada y que es una operaria que en su puesto manipula tolueno.
y donde se ha hecho una medición y hayan 40 ppm, cuando el LEP para tolueno está en 50. Está cumpliendo. ¿Cuál es la acción correcta? No asumir que sea seguro. El tolueno sigue siendo tóxico para la reproducción y tienes que evaluar un riesgo específico para el niño que viene en camino y probablemente reubicar a la trabajadora, aunque el LEP en general sea seguro, se cumpla. ¿Ve? Primer caso. Segundo caso. Piensen ustedes en reportes de incidentes de trabajadores que se quejan por olores presentes en la empresa. Tienen trabajadores que huelen solvente, pero las mediciones están bajo el LEP. ¿Qué sería lo correcto allí? Por supuesto, investigar. ¿Por qué? Porque puede haber trabajadores sensibles o puede existir picos de exposición que no se han capturado en el momento de la medición. Entonces, el cumplimiento de estos LEP no invalida la molestia ni el posible riesgo de hipersensibilidad. Van dos poblaciones. Fíjense otra, por ejemplo, nanopartículas, fabricación de nanotubos de carbono. ¿Cuál es la acción correcta? No usar, miren aquí, no usar el LED del carbono negro tradicional, sino que tenemos que buscar valores guía específicos para nanomateriales basados en un número de partículas, por ejemplo, por centímetro cúbico, o aplicar el principio de precaución máxima, que sería mi criterio. Aplicar ese. Por favor, cuidado, vuelvo y repito, esto es una herramienta de gestión, no de verdades absolutas, no de verdades absolutas. Muchas poblaciones tienen estos trabajadores hipersensibles, sí, pero los LEP están hechos para el trabajador sano promedio, no para el feto, no para un público en general. Por favor, tomen en cuenta nuevamente la vía. Se está inhalando, pero muchas veces se inhala y se impregna en la piel. Y ese límite es una línea de actuación, no es un muro de seguridad. ¿Ok? Vamos a avanzar también, nos queda un poquito de material. Piensen ahora que estos LEP nos traen novedades. Por supuesto que bueno, nos van a detallar sustancias, nos traen la clase toxicológica, la justificación de los cambios, qué implicaciones tiene, ¿ven? Es decir, por ejemplo, para el benceno. Para el benceno se sabe que es un carcinógeno categoría 1A. Para los que sepan de frases H, como enseñamos en Tox Academy, tiene una frase H350 que implica nueva evidencia, inclusive en los conocimientos que nos trae el LEP, sobre leucemia mieloide aguda, incluida a bajas dosis. Se esperaba y se ve la reducción del valor límite ambiental, lo que requiere incluso vigilancia biológica obligatoria. No es una opción, es obligatoria. Para el amianto, también piensen ustedes que es otro de los carcinógenos, categoría 1A, con frase H350I. Por favor, ubíquenlo. Aquí se reduce el límite a 0,01 fibra por centímetro cúbico. Es un cambio drástico. Impacta mucho en la demolición, en el mantenimiento, en los frenos. Atención, Ecuador, tienes un reglamento que todavía permite el uso de amianto en los frenos. Revísalo bien, actualízalo muy bien. Cuidado con esto, ¿no? Con todo respeto, como siempre lo digo. Vamos con el cloruro de vinilo, cianuro de vinilo y otros más. Por supuesto, sabemos que es un tóxico agudo, sabemos que es un carcinogénico, pero aquí los datos están actualizados de toxicidad sistémica, ¿ok? De carcinogenicidad en ese sentido. Se revisa muy bien el protocolo de emergencia y los equipos de protección individual. Cuidado con ellos. Ojalá, ya digo, no se sustituye la lectura del documento por
este video. No pretendo jamás eso. Un documento muy amplio y muy detallado. Veamos el óxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno, utilizado mucho en minería subterránea en túneles y donde se exponen los trabajadores sistémico, perdón, y en estos sectores donde hay explosivos, donde hay exposición a motores de diésel, la exposición es combinada y es crítica. No podemos dejarlo atrás, tenemos que mirarlo. Por otro lado, esas bajas y retiradas, por ejemplo, del 1,2,3 tricloropropano, falta mucha evidencia actualizada. No significa que sea seguro, cuidado, significa que no hay datos suficientes para mantener un límite de exposición específico para esta sustancia. Entonces, necesitamos aplicar el principio de precaución y evaluar caso por caso. Cuidado con ello, porque la retirada de un LEP no elimina la obligación de evaluar el riesgo. Tiene que clasificarse muy bien por sus propiedades intrínsecas. Revisen, por favor, el sistema globalmente armonizado y en aquellos países, por ejemplo España mismo, donde aplica la clasificación del etiquetado del peligro y gestionar con criterio de exposición mínima. No olviden lo mismo, no olviden siempre este principio de precaución. Bien, ¿qué esperamos en los próximos años? ¿Cuál es el horizonte? Estas sustancias van a entrar, como nos indica el documento, por transposición de directivas de la Unión Europea. Esta 689, este 896, 869, perdón, de plomo, referida al plomo y a otros compuestos, para el año 2027-2028 más o menos se espera. O por ejemplo, esa 2668 del 2023, que nos habla de los disocianatos, del etilbenceno, de la formamida. Para 2027 a 2029 lo esperamos. ¿Qué esperamos? Los análisis por sustancias. El plomo es un neurotóxico, es un reprotóxico, se bioacumula. Todas las empresas que trabajan con batería, en fundición, en soldadura, en pintura, podrían estar presentes este riesgo. De los diisocianatos, igualmente sabemos que es un sensibilizante respiratorio, produce asma ocupacional y todas aquellas empresas que elaboran donde existen espumas, pinturas, adhesivos, poliuretanos, están presentes el riesgo allí. Etilbenceno. Del tilbenceno recordamos es la ototoxicidad sobre todo, la neurotoxicidad que puede producir y está presente en industrias donde se produce estireno, combustibles, solventes, por muchos muy catalogadas de elevado riesgo entonces estas empresas. Y finalmente la formamida, que es un tóxico también reproductivo. Y la industria química lo utiliza muchísimo, la industria farmacéutica, la impresión en 3 dimensiones también lo utiliza. Entonces, cuidado, hay un dato clave allí, esta actualización del valor límite biológico del benceno. Busquen la tabla 3, ubíquenlo por favor, porque es una de las cosas bellísimas que nos ha dejado este LEP 2026. Muy aparte de que nos sigue manteniendo este biomarcador, el ácido S-fenilmercaptúrico, en orina, al final de la jornada, 24-48 horas, límite crítico. Esto es específico para benceno. Así como nos pinta por allí, nos dibuja la posibilidad de utilizar el ácido tetemucónico, igualmente en orina, al final de la jornada, límites críticos 24-48 horas, pero es menos específico porque interviene, por ejemplo, el sorbato. Ahí hay interacción. Mucho cuidado con ello. Miren, revisen por favor el benceno en aire expirado, aire alveolar. Revisen muy bien el tema de las horas porque es para exposición muy reciente. Al igual que, por ejemplo, medir benceno en sangre. Revisen las horas porque esto es para exposición aguda. No podemos confundirnos porque esto tiene implicaciones legales. Entonces, ¿qué pasa aquí en este LEP 2026? Que estos valores, límites biológicos, capturan todas las vías de entrada, no solo la inhalación, también la dérmica, también la ingestión accidental, hasta cuando bostezan, ¿verdad que nadie lo dice? Así que estos LED
Y estos valores, límites biológicos, por supuesto, van a reflejar dosis interna real absorbida por el trabajador y consideran muy bien la variabilidad individual en el metabolismo y son cruciales para ver carcinogénicos donde no hay umbral seguro, entre comillas. Por favor, esto es dentro del contexto normativo europeo que establece jerarquías. Cuidado con ello. Revísalo para tu país, qué puedes tomar, qué puedes adaptar para tu trabajo. Mi recomendación, y en Tox Academy enseñamos a utilizar checklists de implementación que pasan por revisión de inventario de sustancias químicas en almacenes, en puestos de trabajo, donde se revisan sustancias con actualizaciones inmediatas, por ejemplo, comparación con estos LEP, donde se planifican campañas de medición y luego inmediatamente la toma simultánea de valores límites biológicos, por ejemplo, para el benceno donde se evalúa esa exposición, por ejemplo, amianto, donde se tiene que monitorear las directivas, donde tú tienes que actualizar ahora una ficha de datos de seguridad, una hoja de seguridad y capacitar al trabajador en estos nuevos riesgos. Por último, por favor, como repito, documenten todo para inspecciones de trabajo, no dejen de hacerlo, porque todos estos químicos son utilizados en sectores críticos, refinerías, petroquímicas, donde hay benceno, etilbenceno, donde tienes que hacer vigilancia biológica, donde tienes que hacer chequeo de los equipos de protección personal, de la ventilación, de los controles de ingeniería, así como también, por ejemplo, para amianto en construcción, en demolición, en esos recambios de frenos donde hay amianto, así como en minería, como decimos allí, o en tunelación también. ¿Qué pasa con el sector automotriz? ¿Qué pasa con el sector de las baterías, del reciclaje, donde hay exposición a plomo? No me pueden olvidar eso, porque sería un error, y es un error común. Vuelvo y repito, utilizar valores límites ambientales anteriores o ignorar valores límites biológicos y solo medir aire y subestimar la exposición dérmica. Sería un error garrafal. Por favor, miren todo el documento. Los documentos, miren, para el espacio y partícula. En general, tienes que saber dónde medir. ¿A qué llamamos zona de respiración? Área respiratoria. Mis alumnos lo saben. Cuidado con ello. ¿Qué medir? ¿Son partículas convencionales? ¿No nanomateriales? Cuidado con ello. ¿Cuándo no debes aplicar un LEP? Cuando hay, por ejemplo, fracciones nano significativas, con lo que ello significa, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque para el higienista esta es la base para diseñar correctamente una estrategia de muestreo adecuado. Saber cuándo los LEP tradicionales son insuficientes. No nos sirven, no nos bastan. Cuidado con ello, porque hay muchos sectores donde la nanopartícula está presente y tienes que identificarlo como un peligro de riesgo elevado. Los LEP del año 2026 explícitamente excluyen la presencia de estos nanomateriales. Cuidado con ello, porque hay un marco normativo muy bien contextualizado en estos LEP 2026. Piénsenlo muy bien. Voy a ir avanzando un poco más, ya que lo fundamental prácticamente lo hemos discutido en estas tres y cuatro, digamos, imágenes, láminas primeras. Muy bien. Miren esta tríada, por favor. Miren esta tríada muy bien. Creo que es necesario, importante, fundamental entender
que un valor límite de exposición diaria controla la exposición promedio, es decir, nos va a hablar de los efectos crónicos. En cambio, uno de exposición corta controla picos, es decir, efectos agudos, y el valor límite biológico nos va a hablar de ese control de la dosis interna real por todas las vías, pero el LEP es para exposición de inhalación. Para un higienista, para un toxicólogo ocupacional, los tres deben utilizarse de forma complementaria, no excluyente. Y un programa completo de evaluación de riesgos químicos tiene que considerar los tres cuando estén disponibles. Aquí hay un principio clave. Cumplir con un valor límite ambiental de exposición diaria no garantiza seguridad si se supera el valor límite de exposición corta o el valor límite biológico. ¿Verdad que no lo garantiza? Entonces, esto es fundamental porque se establece una metodología completa de evaluación, de evaluación. Visualicemos esto, algo que llamamos la regla del 15 por 4, que es una regla operativa visual. Y para mí enseña muy bien al higienista que la exposición no es estática, tiene dinámica temporal. Tienen que estar pendientes de eso, porque un valor límite de exposición corta prácticamente es un permiso condicionado. Te permite superar el límite diario por un momento, pero te cobra un precio estricto en el tiempo y en la frecuencia para asegurar que el trabajador pueda recuperarse, que el organismo del trabajador pueda recuperarse. Y es mucho, por mucho, mucho más estricta. Hablemos de las desviaciones estándar. Las fluctuaciones ocurren en la vida real. Tú tienes un agente allí presente en la industria y muchas veces estas variaciones, estos límites de desviación resuelven un vacío normativo común en higiene industrial. ¿Qué debemos hacer cuando no hay un valor límite ambiental de exposición corta publicado? La ausencia de estos valores límites de exposición corta no significan ausencia de control. Y por otro lado, los factores, como ven en la lámina, 3 por 5, crean una red de seguridad estadística para gestionar picos inevitables en operaciones reales. Uno es normal para todo el día. El 3 por lo debemos utilizar para picos condicionados. Y el 5 por, el valor límite, nunca es un límite absoluto. Y tenemos que comprenderlo también en la vida real. Me disculpan, sé que es un poco complejo. Por favor, lean el documento, léanlo muy bien y van a encontrar un detalle muy bien explicado. Miren esta absorción dérmica. Cuando se habla en los LEP, volvemos a repetir, la absorción a través de la piel, de las mucosas y de los ojos puede ser significativa y contribuir a la carga corporal total. Pero el valor límite ambiental de exposición diaria es para el aire, subestima el riesgo real. Un trabajador puede estar en un ambiente con una concentración de 0 miligramos metros cúbicos, es decir, aire limpio, pero puede intoxicarse gravemente por contacto líquido con la piel. ¿Ven la diferencia? Y aquí quería llegar, porque la piel actúa como un depósito que libera el tóxico lentamente al torrente sanguíneo si no se vigila. Y con todo respeto, el peligro del por qué medir aire no es suficiente, tiene que advertirse.
Esto es un error del higienista novato, con todo respeto, porque puede presentarse un escenario de falsa seguridad cuando los mecanismos de absorción dérmica por estos estados físicos de la materia, en las sustancias químicas líquidas, no son lo mismo que un vapor, que un gas, que un microparticulado en el aire. Entonces tú tienes que tener una estrategia integral. Mirar muy bien que en ese aire donde hay 0 miligramos por decímetro cúbico, no implica que no tengas que medir un valor límite biológico. El valor límite biológico es único para toda exposición porque mide dosis interna total. Pero en la realidad, tú tienes ese riesgo oculto, podrías tener esa falsa seguridad. El valor límite biológico para ti va a ser el juez final de la exposición total y te va a permitir decir, la piel necesita protección porque es una barrera física, pero también es permeable. También es permeable. Aquí tienes tú un punto de inflexión, sobre todo en la formación del higienista y del toxicólogo ocupacional, porque el aire no lo es todo. La higiene industrial no es solo medir aire con las bombas de aspiración, con un captador de contaminante continuo, no lo es. Aquí la toxicología manda a entender cómo entra el tóxico al cuerpo. Y eso es más importante que solo la herramienta de medición. Y por último, un valor límite biológico es obligatorio cuando hay notación dérmica de ese químico, porque allí el biomonitoreo deja de ser opcional y se vuelve una herramienta de control crítica. Piensen que un valor límite ambiental de exposición diaria cumplido con una absorción dérmica descontrolada es un accidente esperando ocurrir. Piénselo muy bien. Amplío un poquito esto del efecto cóctel por los agentes contaminados, porque estos LED, vuelvo y repito, están para cada sustancia individual. Pero aquí tienes una lección muy importante en higiene industrial y en toxicología ocupacional, vuelvo y repito. Cumplir individualmente no garantiza seguridad colectiva. El cuerpo humano tiene una capacidad limitada para metabolizar tóxicos y las mezclas llenan ese tanque que están viendo allí mucho más rápido de lo que pensamos. Individualmente, ok, pero ¿qué pasa si tienes una mezcla que es mayor que uno? Te está hablando del riesgo. No es que sea opcional, sino que siempre tienes que evaluar las mezclas cuando sobre todo haya riesgos para el mismo órgano blanco. Ese índice de 1 es el techo, pero no es un objetivo. Por eso tienes que mantener un margen de seguridad. No quiero ser repetitivo, sino ir ampliando las perspectivas y los conceptos que he indicado. Fíjense en estos agentes sensibilizantes. Verdaderamente son un riesgo, un peligro muy especial, porque son un riesgo irreversible. A diferencia, y lo saben los alumnos de Tox Academy, a diferencia de una irritación que cura, que pasa, la sensibilización ocupacional, como por ejemplo asma ocupacional, suele ser de por vida, sobre todo si no se desintoxica al trabajador. Y esta sensibilización de por vida podría obligar al trabajador a abandonar su profesión, incluidos aquellos sensibilizantes que pueden presentar reacciones cruzadas con otro químico que no le originaba esa sensibilización. Con los sensibilizantes no se puede jugar con los límites. Aquí el valor límite ambiental es una guía para evitar crear nuevos alérgicos, nuevos trabajadores alérgicos. Pero en mi criterio es inútil
para proteger a la gente, a los trabajadores que ya son alérgicos. La única estrategia válida es la prevención primaria, evitar que sensibilicen esos trabajadores a toda costa. ¿Recuerdan el principio ALARA? Lo razonablemente posible. Por favor, estudienlo muy bien. Estudienlo muy bien. Cuando hablamos de índice biológico, medimos a las personas, ¿sí? Porque aquí estamos viendo qué sucede en ese transcurrir de la sustancia química presente en el ambiente a lo que llega a ese trabajador. El aire puede mentir, pero la persona no miente. Y es otra de las cosas que enseñamos en Toxacademy. Un muestreo de aire puede decir todo está bien, pero el trabajador está absorbiendo tóxicos por la piel. Entonces, aquí el control biológico es la verdad final sobre la exposición. El índice biológico, como lo ven allí, de dosis, nos habla de la exposición, pero nos deja una pregunta. ¿Ingresó? ¿Entró ese químico? Y fíjense el índice de efecto. Aquí es donde nos preguntamos, ¿impactó? ¿Dañó? ¿Afectó la sustancia? Ambos son complementarios y son esenciales sobre todo para sustancias que pueden provocar toxicidad sistémica y también para toxicidad dérmica. Tómenlo en cuenta, compañeros, por favor. Veamos ahora estos dos conceptos que parecen dos enemigos, dos estrategias. Por ejemplo, amianto, tolerancia cero. El amianto es el carcinógeno laboral por excelencia. Y qué bueno que se endurece cada vez la normativa de exposición al amianto. Aquí hay un nuevo límite, 0,01 fibra por centímetro cúbico. Es un valor extremadamente bajo, está cerca del límite de detección de las técnicas de microscopía óptica, inclusive de las de contraste de fase. Prácticamente obliga a que cualquier trabajo con amianto se realice en condiciones de confinamiento total y de presión negativa, a presión negativa. Esto aplica a todas las variantes, crisotilo, amosita, crocidolita. Se cierra la puerta a cualquier argumento sobre tipos de amianto menos peligrosos, de menor riesgo. Aquí la clasificación del amianto como carcinógeno 1A se sabe que causa mesotelioma, cáncer de pulmón, cáncer de laringe, de ovario. Y fíjense por el otro lado, diisocianatos. Este prácticamente es el enemigo escalonado. Se ha venido hablando mucho de que es un gran sensibilizante, por supuesto, un asmatiforme ocupacional per se. Produce asma ocupacional. Es un sensibilizante respiratorio, como vemos en la imagen. Una vez que el trabajador se sensibiliza, los niveles ínfimos, perdón, se van apareciendo en reacciones sucesivas en el trabajador que desencadenan ataques de asma con cantidades cada vez menores de este disocianato en el ambiente. Por eso esa reducción drástica del 2024 a 2027, que la venimos siguiendo muy bien, va forzando a la industria a sustituir procesos o controlar gradualmente de mejor manera hasta llegar a un límite mucho más, muy estricto. Esto afecta mucho a los sectores de pintura, de endurecedores, de espumas de poliuretano, de adhesivos, como decíamos, de aislamiento, de impresiones 3D. Qué buen golpe le ha dado este nuevo límite de exposición profesional. Vamos a anexo número 1. Por favor, ubíquenlo, porque aquí prácticamente se nos enseña, para el que no esté familiarizado con estos límites de exposición profesional del INS, cómo leerlo. Por favor, no miren solo un valor numérico. Las notas,
los códigos H dicen la verdadera historia del riesgo. Un valor límite ambiental sin contexto para mí es una trampa. Si tú eres estudiante, por favor, dominar la tabla es la habilidad número uno para cualquier evaluación de riesgo químico conforme a la normativa española, europea y, por supuesto, si es una referencia para ustedes. Miren muy bien el número CAS, miren muy bien los límites, los valores límites ambientales, miren las advertencias, las notas y en toxicología miren los peligros, las frases H. Ubíquenlos muy bien. Van a ser una herramienta de interpretación adecuada, como enseñamos en Tox Academy. Prácticamente, esta es la anatomía de la tabla que nos va a permitir todo. Verificar el CAS, mirar muy bien los valores, nos va a permitir interpretar adecuadamente. Y luego, si miramos en síntesis, cómo poder pasar de la medición a una evaluación integral, vemos estas 4 fases de este ciclo, donde tenemos un ciclo verdaderamente muy integral. Vemos la medición ambiental, vemos la comparación con el valor límite ambiental, es decir, cumple o no cumple, vemos la gravedad del efecto. Están los trabajadores con irritación irreversible, con sensibilización, con cáncer, con alguna afectación. Y luego priorizamos entonces los controles. Pero esto tiene que ser verificado constantemente, porque podemos encontrarnos en un punto de falsa seguridad, que es un error muy común en higiene industrial. ¿Cuál es el mito? ¿Estamos bajo el LEP? Estamos seguros. Mentira. La realidad es que bajo el LEP es baja probabilidad de daño, no ausencia de riesgo. Por eso se habla de una falsa seguridad del LEP, porque no te habla de la susceptibilidad individual. Vuelvo y repito, y para finalizar, el LEP protege al 90-95% de los trabajadores. Te queda un 5 a 10% que pueden presentar enfermedad profesional, intoxicación ocupacional. La falsa seguridad, repito, se refiere al efecto cóctel dejado por fuera, porque las mezclas no siempre son evaluadas. Miren ustedes el efecto de los solventes combinados. La falsa seguridad también se refiere a la vía dérmica, porque el aire que miden los LEP, no capturan absorción cutánea. Cuidado con los plaguicidas, cuidado. ¿Qué pasa con los CMR que no tienen umbral y que deberían ser cero, para mi criterio? Aquí tenemos un riesgo en cualquier dosis, para el benceno, para el amianto. ¿Qué pasa con los sensibilizantes, aquellos trabajadores alérgicos que reaccionan a dosis ínfimas? Cuidado con las harinas, cuidado con los isocianatos. Jornadas extendidas, turnos de 9, 10, 11, 12 horas que requieren ajuste, porque el LEP es para 8 horas, estándar. Así que tienes un eslabón crítico también que te va a hablar de esa gravedad del efecto. Y esta es, para mí, es la contribución más importante de toda la guía, porque cambia el paradigma de cumple el límite y qué daño causa si falla. Ese mito tenemos que vencerlo. Un carcinógeno que cumple el LEP requiere mucho más atención que un irritante que no cumple definitivamente. Piénsenlo, por favor. Miren la jerarquía de controles que tengas en tu empresa. Porque puedes tener cualquier escenario donde acetona, por ejemplo, en estos días hablaba con los alumnos de la acetona. La acetona produce irritación leve y puede ser que no se esté cumpliendo y solo tenga que mejorar ventilación. O por ejemplo con el benceno, que es carcinogénico. Puede ser que se esté cumpliendo, pero yo necesito sustituir de todos modos cuando se pueda. O por ejemplo de los isocianatos, que también lo mencionaba. Son apatiformes, son sensibilizantes y puede estarse cumpliendo, pero yo de todos modos voy a buscar el principio ALARA y la vigilancia de la salud. O con el amianto, que provoca mesotelioma y no se cumple, esto obliga
a parada inmediata, a evacuación inmediata de todo el personal y a confinarse. Miren el contexto normativo de tu país. Por favor, para mí, los LEP no son barreras absolutas entre lo seguro y lo de riesgo. Primero. Segundo, vigilen muy bien la zona de respiración, ¿qué es? Tercero, sumen, miren muy bien, utilicen muy bien valores de exposición diaria, valores de exposición corta y valores límites biológicos al mismo tiempo. Interpretar eso es excelente. Lo que les comentaba de la regla del 15 por 4. Por favor, para picos de exposición, revísenlo del 3 por 5 cuando no hay valores de exposición corta. Y finalmente, la vía dérmica, cuando hay un químico que se expone el trabajador, al que se expone el trabajador y se absorbe por la vía dérmica, tú tienes que hacer un valor límite biológico, un examen de sangre, orina, finalmente, o de cualquier matriz, obligatoriamente. No es una opción. Y miren las mezclas, donde hay sumas de fracciones que te dan el índice mayor a 1. Revísalo. Con los sensibilizantes vas a tener que hacer alara, porque no tienen un umbral donde tú digas estoy seguro. Y si es un CMR, menos existe valor seguro. La sustitución allí para mí es prioritaria. ¿Qué gravedad de efecto tenemos y qué cumplimiento numérico tenemos? Los LEP son herramientas de gestión, no son verdades absolutas. Un buen higienista, un buen toxicólogo ocupacional no solo mide y compara, extiende la interpretación toxicológica, considera la gravedad del daño potencial y prioriza la protección del trabajador sobre el cumplimiento burocrático, así como lo estoy diciendo. Para un profesional en el ejercicio, miren, lo básico es medir aire y comparar con el BLA. Eso es lo básico. Y ahí te vas a quedar en lo básico. Sube un nivel más, al menos al intermedio. Considera el valor límite de exposición corta, el valor límite biológico, mira las mezclas, mira, por supuesto, si hay sobre todo absorción dérmica. Y si quieres llegar a un nivel avanzado, integra esa gravedad de efecto, integra el principio ALARA, integra la jerarquía de controles. Y si quieres llegar a ser un experto, como son los alumnos de Tox Academy, vas a diseñar estrategias de sustitución y prevención primaria con el equipo multidisciplinario que está en la empresa. Estos LEP, miren, incluyó actualizaciones normativas. ¿Recuerdan la pregunta del principio? Lo lindo de él es que para mí tiene una claridad andragógica muy bien, técnicamente está completo, cubre fundamentos hasta casos especiales, también se aplica prácticamente en ejemplos reales, en checklists accionables e incluso tiene enfoque preventivo porque prioriza sustitución al ARA sobre cumplimiento. Pienso que podemos tener una gran guía aquí y prácticamente hemos cubierto todo, lo que es fundamentos, alcance de estos LED, la normativa actualizada, qué es una zona de respiración, por favor revisen eso, qué es una tríada de exposición, cuáles son las reglas de los picos y de desviaciones, miren bien absorción dérmica, miren bien efecto cóctel, miren bien los agentes sensibilizantes cuando estén presentes, por supuesto los agentes CMR, controles biológicos, índice biológico de exposición, cuando te puedas acercar a la normativa de tu país en cuanto a amianto, a disocianatos, a benceno, lee muy bien, interpreta la tabla número 1 y en síntesis vas a poder hacer una evaluación integral. Desde Tox Academy estamos agradecidos y contentos con su atención. Si les gusta nuestros contenidos, pueden por supuesto seguir tu canal. Yo la veo con veneno, te envío un gran saludo, Yola, y que sea el inicio de otro ciclo de nuevos videos para este canal que son de mucha utilidad para todos los prevencionistas. Muchísimas gracias, compañero, y la próxima nos estaremos viendo con otros aspectos más.